¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un martes más con todos ustedes. Llevamos en este nuevo plató, me parece que este es el cuarto programa, y a medida que han ido pasando los programas hemos ido aumentando la serie de disparates del gobierno de Pedro Sánchez, ese que llegaba con una aureola de vamos a cambiar el viejo gobierno de Rajoy, el corrupto gobierno de Rajoy. Pero ¿qué quieren que les diga? Esto cada día está más divertido. Lo que pasa es que es una desgracia para España, pero cada día está más divertido. Al hilo de la tesis, voy a empezar con la señora alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, que debe tener un problema psiquiátrico importante, porque cada vez que ocurre algo en España, a ella también le pasa. Es decir, cualquier cosa que ha pasado en España, también le ha pasado a ella. Cuando el 1 de octubre pasado alguien dijo que un policía había toqueteado a una señora, no sé, a ella también. En este tema de la tesis de Pedro Sánchez, a ella también, dijo ella, porque después rectificó, una alta ejecutiva de una multinacional le dijo que las dos asignaturas que tenía con créditos pendientes, pues era fácil de arreglar. Claro, la Universidad de Barcelona le saltó al cuello y al día siguiente dijo que no, que eso no era correcto. Dejamos a Colau al lado y traemos al que a mí me parece un miserable en este momento, que es el señor Rodríguez Zapatero, con el apoyo al gobierno de Maduro, que no hay por dónde cogerlo. El señor ZP, si no está cobrando Maduro, es más poco de lo que pensaba, porque debe estar cobrando de Maduro. No me queda ninguna duda con la serie de disparates que dijo el otro día para defender que muchos venezolanos, decenas de miles de venezolanos estén huyendo a Brasil, a Colombia, en fin. Después tenemos a la vicepresidenta del gobierno, que es una de las dos expertos, que dicen que la mezquita de Córdoba nunca fue de la Iglesia. El que haya estado en la mezquita de Córdoba, yo he estado varias veces, podrá ver que lo que es la mezquita como tal está asentada sobre lo que era la iglesia de San Vicente anteriormente, antes de que los musulmanes invadieran España. Es tan evidente que esta ignorante, aquella de Pixi Dixi del gobierno de Felipe González, diga estas bobadas, pues ¿qué quieren que les diga? Después está lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña hay un desmadre total. El otro día había una manifestación que terminaba delante del gobierno de la Generalidad para la gente que decía hablamos español, y allí se plantaron los Mossos de Escuadra defendiendo a los CDR para que los que creían que estaban simplemente en una manifestación no accedieran a la tarima que ellos tenían allí organizada para hablar de este tema y de lo otro, y protegiendo a los que están contra la democracia. Por cierto, yo conozco muchos catalanes y no acierto a entender cómo es posible que alguien, le voy a poner un vídeo ahora sobre una conferencia de un catalanista, es cortito, es simplemente para que vean ustedes al grado de tremenda estupidez al que ha llegado la gente en Catalunya siguiendo a tipos como este. Alemanya dominarà Europa, s'ensorrarà l'imperi espanyol, els pobles vernacles espanyols, peninsulars, els pobles vernacles de la Gàl·lia, els pobles vernacles de les Illes Britàniques, tots aniran recobrant la seva llibertat, apareixerà l'imperi alemany. Alemanya, els seus dirigents, la Merkel del moment, d'aquí 70 anys, 50, això no ho podem assegurar encara, voldrà saber qui són, d'on venen. De la mateixa manera que Alexandre, que Juli, que Carlemany van girar l'esguard enrere i van mirar cap a Grècia, els emperadors alemanys, quan girin l'esguard enrere, ja no voldran anar a Grècia, seria absurd. Entendran que Europa, aquesta Europa clivellada i maltractada actual, va néixer l'any 800 quan des de casa nostra la vam il·luminar amb un estol increïble de petites esglésies, de grans pensadors. És que fins i tot el primer Premi Nobel de la Pau era l'abat Oliba. Quan els alemanys girin l'esguard enrere, s'adonaran compte que Europa és catalana, que el pensament que ha llegat a Europa ha sigut el català. I d'aquesta manera, durant els pròxims 1.700 anys, que no són pocs, tot el món occidental pensarà i viurà d'acord amb la manera catalana. Catalunya agafarà un protagonisme espectacular,
Per tant, jo què li diria al president Puigdemont i a l'Assemblea i a tots aquells que batalleu pel país? Oblidem-nos de la raó econòmica, que això és una cosa molt primària. Què més ens dona si tindrem pensions o no les tindrem? Tal i fot. L'argument important que ha d'obrir els ulls al món és que Catalunya és la mare de la cultura europea i que el paper que tindrà Catalunya els pròxims 1.700 anys serà el mateix que han tingut els grecs en els últims 2.000. I visca Catalunya i qui vulgui. Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos. Imposible, leche. Tonto, que eres tonto. Del todo, tonto, del todo, para siempre. Tonto. Ven para acá, que meto así en el ojo te lo vas. Bien, esa coletilla la hemos añadido nosotros porque la estamos utilizando con mucha gente, decir las barbaridades que dice, pero sobre todo que gente culta se lo crea, es asombroso. Pues eso es lo que está pasando en Cataluña. Seguimos haciendo un pequeño repaso y nos vamos a la tesis de Pedro Sánchez, nada menos que cum laude. Toma castaña. Una tesis que es un plagio en un gran porcentaje y en el otro porcentaje además se la prepararon. ¿Cómo sería que tuvieron que pasar en la Moncloa la tesis por ese programa para ver si era un plagio o no? Que claro, si uno está seguro de que el trabajo lo ha hecho uno, ¿por qué va a tener que pasarlo por un software para ver si es plagio o no es plagio? Es un plagio como una castaña. Y además, en el tribunal, con amiguetes para darle el cum laude de un bodrio absoluto que es lo de Pedro Sánchez. Tengo un hijo que el próximo principio de noviembre va a leer una tesis, su tesis doctoral sobre biología. Lo que ha costado reunir a catedráticos internacionales, en fin, comparado con la de Pedro Sánchez, yo no sé por qué coño nos hemos vuelto locos, había que traer a 4 mangutas, ponerlos allí, tesis cum laude. Eso es la tesis. Pero agravada además con una entrevista que ha hecho Pedro Sánchez con los Ceausescu españoles, eso es Ana Pastor y García Ferrera, la sexta manipuladora 100%, en donde, en fin, el presidente tenía necesidad de reafirmarse diciendo que él era el presidente. Me dicen, yo conté 9, pero me dicen que son 14 o 15 veces, con aquello que cada vez que le preguntaban por algo que no sabía contestar, pues decía: querida Ana, yo te voy a hacer una reflexión. Y mientras decía lo de la reflexión, estaría pensando, vaya a saber en qué esa cabecita loca. Pues claro, le pregunta sobre el gasoil y al final, sí, vamos a poner el impuesto al gasoil, pero no lo va a pagar un montón de gente, de modo que no sabemos quién va a terminar pagando el gasoil. En el tema de las bombas de Arabia Saudí, ha fusilado a la ministra del Ejército, a la ministra del Ministerio de Defensa. Hasta tal punto que ayer en los 100 días, en la celebración de los 100 días, la ministra no fue, no la ha cesado porque ya serían 3. Van a ser 3 de todas formas, porque la ministra de Justicia y el señor Garzón, aquel juez corrupto que fue echado a patada de la Audiencia Nacional, pues están envueltos en una trama con la mafia policial que está encarcelada en este momento, el inspector Villarejo y todo lo que hay. Como se le está complicando, vamos a ver cuál es el futuro de la ministra de Justicia. Después está la ministra de Educación, aunque aquí hay que decir que la culpa la tiene el señor portavoz del Partido Popular y ministro de Educación, el señor Menéndez Vigo, ¿cómo se llamaba? Méndez Vigo. Un informe de la Alta Inspección de Educación ya decía el año pasado, en junio del año pasado, que en Cataluña se adoctrinaba a los niños pequeños. Después vino aquello del Parlamento catalán, el 1 de octubre, se hizo una ampliación de ese estudio de adoctrinamiento en los colegios catalanes y se le entregó al ministro en febrero de este año y lo metió en el cajón. Pero en el caso del ministro del Partido Popular mintió como un bellaco porque en 3 ruedas de prensa después del Consejo de Ministros se le preguntó y dijo que nunca se había terminado, que eso estaba en estudio. La actual ministra de Educación dice que es un estudio sin rigor. Y así, solo basta ver los informes que ha sacado el periódico El Mundo estos 2 días para saber lo que se está haciendo en Cataluña con los niños.
Es que no hay nada más que leer por encima. Y claro, cuando todo este lío se le monta a Pedro Sánchez, ¿qué hace Pedro Sánchez? Reforma constitucional express para quitar los aforamientos, y todo el mundo dice, vamos a ver qué pasa con esto. 60 días, dice Pedro Sánchez. En 60 días sacamos esa reforma. Pero después uno empieza a ver y resulta que no es así. No puede retirar los aforamientos, como él dice, porque en algunas comunidades depende exclusivamente de las comunidades. Por lo tanto, concejales, consejeros autonómicos, todo eso que ha montado Pedro Sánchez no vale absolutamente para nada. Y sobre todo cuando el tipo dice que, hombre, el aforamiento se mantiene para aquellos que están en ejercicio político, es decir, si usted hace una prevaricación, si usted hace un caso de corrupción que tenga que ver con su cargo político, no se le quita aforamiento, el aforamiento sigue. Pero si, como en el caso de Pablo Casado, él es imputado por un tema que tiene que ver con su vida particular, entonces sí. Lo de Pedro Sánchez es el reflejo de aquel dicho que dice: lo peor que nos puede pasar es que un bobo tenga poder. Y yo digo, no, hay todavía un dicho peor. Lo peor que puede pasar es que un bobo tenga poder y decida hacer muchas bobadas, porque entonces se multiplican. Pero hay algo peor. Lo peor que puede pasar es que un bobo tenga poder, haga muchas bobadas y se rodee de muchos bobos haciendo ya muchas bobadas. Y entonces eso crece exponencialmente, que es el reflejo que yo tengo del gobierno del señor Sánchez. No me quiero dejar nada a un lado y quiero hablarles, porque tengo ahí un vídeo de Telde. Yo, por esta fecha, hace 4 años tenía aquí sentado a mi lado a Carmen Hernández, la actual alcaldesa de Telde. Hombre, que no digo que nos deba muchos favores, pero desde luego lo tuvimos todos los lunes, de octubre a mayo, de octubre de 2014 a mayo de 2015, sentado aquí hablando de lo divino y de lo humano, de lo que iba a ser Telde. Muy probablemente esa alcaldesa no se presente a la reelección. Tiene muchísimos problemas de carácter político, muchísimos problemas de carácter personal. Y yo estoy casi seguro que se presentará probablemente en la lista del Parlamento de Tate Román y alguna cosita más, pero como alcaldesa no. Y estaría bien, porque así nos ahorraríamos imágenes como esta. Lo que están viendo ustedes no es nada más que un vertedero incontrolado en Telde. Eso está apenas a 20 metros de la carretera Gran Canaria 100, la antigua carretera de Telde, y ahí hay de todo, pero de todo es de todo. Pero es un ejemplo, porque a medida que vayan pasando las semanas vamos a traer otros muchos ejemplos del desastre de Telde, que es lo que están viendo ustedes. Pero eso además, hay otro vídeo peor que ese que no he querido traer, pero eso es lo que tenemos ahí. No hay control de ningún tipo, ahí hay de todo, y el ayuntamiento no pone vigilancia de ninguna manera. Y claro, teniendo en cuenta eso y muchas otras cosas, entre lo que es la alcaldesa, su concejal de Hacienda, chiquita la concejal de Hacienda, pues lo mejor que le puede pasar a Telde es que no se presenten de nuevo, o como mínimo que no ganen los votos para que Paco Santiago y compañía no puedan seguir gobernando en ese municipio. Vamos a hacer un breve alto y nos metemos en tertulia. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF. La gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria.
Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Nos acompañan esta noche don Ignacio Guerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Alcalde Domínguez, muy buenas noches. buenas noches. Isabel Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Juan Manuel Betancourt, buenas noches. Como ustedes verán, si cogemos un plano general, el único que está en la parte oscura de esta tertulia es todos los demás somos blanquitos. Él está ahí, es la parte oscura. Desapercibido, Es el Jedi de la... el Jedi, el lado oscuro, exactamente. El garabanzo marrón. Bueno, como la otra semana le prometí aquí a los amigos, empezamos hoy por aquí y después seguimos por aquí. Yo creo que sí. No, Juan Manuel, lo que usted quiera. No, por fin parece que ya se ha aprobado el nuevo régimen económico fiscal de Canarias y lo que muchos ciudadanos desean, porque no todo el mundo entiende del nuevo régimen económico y fiscal, es una nueva ley electoral, ¿no? En la que se ha visto la soledad de Coalición Canaria, que ahora dice que no va a entorpecer, que tampoco puede entorpecerlo porque se ha quedado sola. Y espero que eso se pueda solucionar y para eso que no haya adelanto de elecciones, ¿no? También hoy tuve la suerte de poder tener un poco de tiempo y vi la comparecencia del expresidente del gobierno, Aznar, y la verdad es que me gustó. Yo creo que quedó muy clara muchísimas cosas, pero sobre todo algo que yo vengo muchas veces diciendo aquí o diciendo desde las redes sociales, y es de cómo hemos llegado a un punto en el que los medios de comunicación o incluso desde la política se lanzan, se crean dudas, se lanzan acusaciones, se exigen, y que él cree que eso está deteriorando lo que es la democracia. Yo en parte de eso tengo razón. Yo creo que incluso en Cataluña, si nos fijamos bien, quien está controlando el poder político no es ni Esquerra, ni es PDeCAT, sino eso. Al final se han hecho las cosas tan mal que es la sociedad civil y ese tipo de organizaciones las que al final están marcando el terreno. A mí la CUP incluso hasta está callada, ¿no? Y yo creo que desde el Estado hay muchas cosas que cambiar, más que ir hacia el enfrentamiento. Creo que no podemos dejar que tampoco los medios de comunicación marquen una agenda para que en un principio, como fue el caso del famoso plagio, está más que demostrado que no lo era, porque primero que hizo su tesis, ¿vale? Segundo, de que se ha demostrado que no es el plagio, dado que la propia universidad y otros organismos a través de programas antiplagio han dicho que es muy poco y que muchas veces la referencia que se hacía en él era de su libro posterior, y ahora resulta que estamos hablando de la calidad. Pues bueno, yo creo que la gente puede aprobar oposiciones con un 5, ¿verdad? Entonces no hay ningún tipo de problema. La cosa es crear dudas y largar cosas, ¿no? Y después hay un tema que a mí me parece muy interesante. Yo nunca he sido muy partidario de los aforamientos y si se hace habría que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy más partidario de que realmente haya una división de poderes efectiva y entre ellos apartar la política del poder judicial, entonces sí atacar. Pero hoy en día, donde hasta la justicia está bastante politizada, me cuesta mucho que el tema de los aforamientos no pueda ser utilizado por determinadas personas, entre ellas los jueces, pues para hacer en su capa un sallo y pasar el poder de un lado para pasárselo al otro, ¿no? Eso es.
Hombre, yo creo que si algo estamos de enhorabuena es que todos los partidos políticos, los principales partidos políticos, a excepción de Coalición Canaria, se han puesto de acuerdo en reformar el Estatuto de Autonomía. Y está en el Senado, nosotros desde Nueva Canaria hemos pedido que se tramite de urgencia, pero bueno, no va a ser así, se va a tramitar ordinario, pero contamos con el apoyo de todas las principales fuerzas políticas, como así se comprometieron con nosotros antes en el gobierno de Aznar, y ahora estamos pendientes del gobierno del PSOE y ahora el gobierno del PSOE. Por lo tanto, estamos de enhorabuena porque estamos teniendo encima de la mesa el régimen económico y fiscal de Canarias, eso vinculado no al presupuesto, sino con fondo propio, que es lo que nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años. Yo creo que todos los canarios luchamos para que el REF tenga fondo propio y no esté al albur del presupuesto, sino que tenga su financiación, porque somos región ultraperiférica y porque tenemos unas condicionantes diferentes al resto de las comunidades autónomas, por lo tanto es bueno. Y además nosotros pusimos también como una negociación también dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía, los aforamientos, porque si bien es verdad que dice Juan Carlos que las comunidades autónomas son las que tienen competencia en materia de aforamiento, algunas. Pero en cualquier caso vamos a ser pioneras nosotras en Canarias y vamos a pedir y estar en el Senado el aforamiento de la liberación del aforamiento de los diputados, en este caso los diputados, sí, de nuestro Parlamento de Canarias. Por lo tanto, una vez más, Nueva Canaria yo creo que está dando, yo vendo la moto como quien dice, no, pero es que es verdad, estamos marcando por lo menos la agenda política canaria desde Canarias dentro de las instituciones públicas que nos gobiernan a nivel de todo el Estado español. Por lo tanto, se nos está haciendo caso en la medida de que, bueno, al principio éramos fuertes porque teníamos un voto que era el del 176 de Pedro Quevedo y ahora también un compromiso de todas las fuerzas políticas, porque lo que no se puede decir en Canarias sí a una reforma del estatuto de todos los partidos políticos. Podemos se abstuvo y estuvo ahí dorando la perdiz porque decía que quería más, pero al final se abstuvo. Y bueno, puso veto incluso en el gobierno de España, una visión también bastante centralista para un partido como es Podemos, que aquí dice una cosa y ahí dice la otra. Pero en general quien se ha quedado fuera de juego ha sido Coalición Canaria. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si la tenemos a tiempo para que ya entre en vigor lo que es la reforma electoral en Canarias y nos sometamos al escrutinio de los votantes en las próximas elecciones ya con la nueva reforma electoral. Vamos a ver si llegamos a tiempo y de eso se trata, ¿no? Por eso nuestra senadora en el Senado ha pedido, desde Nueva Canaria, ha pedido que se tramite de urgente, por esa necesidad que tenemos de que aparezca la reforma electoral cara a los comicios del 2019. Bueno, aquí vamos de semana en semana, desde luego la última es que hablamos de Cataluña. La última semana, la verdad es que ha sido una semana tremenda, ¿no? Yo no sé, entre tantas cosas que han estado y están en primeras páginas de todos los periódicos, entre tantas noticias, yo no sé con cuál de ellas quedarme, pues para hacer una breve introducción a esta tertulia. Ya Juan Carlos hizo una entrada que me dejó sin aliento, porque claro, y es verdad, lo que él dijo yo lo suscribo, es decir, las cosas que han pasado en los últimos días es para quedarse uno casi sin respiración, ¿no? Con respecto al tema canario, mire, yo tengo muchas dudas. Primero que aquí hay tres piezas, ¿no? Una cosa es el REF, otra cosa es la ley electoral y otra cosa es el Estatuto de Autonomía. Esto es un pack, es un completo. Advertir, antes que nada, que si hay elecciones anticipadas, esto no entra en vigor, ninguna de estas tres cuestiones se quedan en la nevera. Dos, en el caso... ¿Tú eres de la hipótesis de que va a haber elecciones anticipadas? Yo creo que sí, yo creo que va a haber elecciones anticipadas sí o sí, o sea, yo creo que no hay, es muy difícil, incluso le conviene al PSOE, le conviene más que a nadie al Partido Socialista porque está perdiendo diputados cada día que pasa y no lo digo yo, lo dicen los expertos en sociología, los que hacen encuestas a pie de calle. Bueno, de cualquier forma lo que dice Arcadio es cierto, si hay elecciones anticipadas y se disuelven las cámaras, eso se quedó ahí. Claro. Sí, pero es que hay más, es decir, ya... Unas elecciones autonómicas, es muy difícil que haya unas elecciones. El Estatuto de Autonomía Canario salvó lo que es el debate del Congreso, está en el Senado y ahora
Esto viene cuando ya el Senado por fin lo sancione y se devuelva a la autonomía, al Parlamento Canario. Hay un trámite final que es la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si no se publica antes de marzo, no entra en vigor en la próxima campaña electoral de mayo. En mayo hay elecciones autonómicas y tendría que estar publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de marzo. En un caso o en el otro, yo lo veo difícil que esto entre en vigor. Probablemente nos quedaremos más o menos conformes con que ya sí, para las próximas elecciones, para el 2023, ya entrará en vigor. Pero da igual, en cualquier caso a mí me parece, sin embargo, no es lo más destacado de la última semana, este asunto. Hay otras muchas cosas importantes. Y lo último, por ir a lo último, es la, yo diría, cortina de humo, esa salida que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho esta semana, yo creo que justamente para desviar un poco la atención, que es una especie de propuesta de reforma constitucional de garrafón. Es decir, que el tema este de los aforados habría que explicarlo algo mejor y llevar ahora mismo al Parlamento español, abrir el melón de la reforma constitucional. Se te puede colar en el trámite dentro otras muchas más cosas que no es capaz ni puede el gobierno actual controlar, porque entre otras cosas necesitará una mayoría cualificada de 3/5 del Parlamento que es imposible de reunir. O sea, esto es está hecho a propósito para tenernos entretenidos y establecer un debate que puede durar unas cuantas semanas y tratar un poco de desviar la atención de lo que ha sido el gran fiasco, que es la tesis doctoral del presidente, que es un planteamiento que ha hecho bastante ridículo. Vamos a ver, una tesis, esto no llega a tesina, está la tesis y la tesina. Yo creo que la gente debe saber que cuando una persona que consigue esa nota de sobresaliente cum laude y hace, y sobre todo en economía, un planteamiento de doctor para en fin, una tesis doctoral, pues tiene que establecer algún tipo de paradigma nuevo en la economía. Aquello, independientemente de que sea un corte y pega, independientemente de que haya un porcentaje X de copia o no, nadie es capaz de destacar que ahí hay un trabajo serio. En todo caso, es una suma de cosas ya conocidas y vistas. Y eso te lo reconoce cualquier periodista, y te lo ha dicho esta semana, está clarísimo. O sea, no hay en absoluto una tesis doctoral de categoría. No hay un planteamiento novedoso y además, presumiendo esta misma semana de que era el presidente de España, el primer presidente de España que tenía una tesis doctoral, pues no, tampoco es verdad eso. Presumía también en la entrevista que se le hizo el otro día de que no sé cómo se puede presumir de que sus ministros dimiten, como si no hubieran habido dimisiones de aquí para atrás un montón. La última, por cierto, el del ministro canario José Manuel Soria. La verdad, esto es una suma de despropósitos que ya lo dije al principio, me cuesta trabajo elegir uno de estos temas para tratar de reflexionar o de profundizar en la tertulia, porque la tertulia se nos hace muy espesa. Difícil poner cosas nuevas encima de la mesa de lo que se ha puesto ya, ¿no? Por tanto, me voy a referir al principio a lo que se ha puesto y me quedo en principio, en el primer paso, con lo positivo, ¿no? El REF de Canarias es algo que está desde el año 82, que fue modificado en el año 95 y que se ha consolidado después. Recordemos que la parte fiscal del REF ya se modificó y se aprobó ya sinceramente eso ya no tengo el dato, no recuerdo, hace 2 o 3 años, y estaba pendiente la parte económica, que es lo que estamos tratando ahora, que seguimos consolidando, y yo creo que es algo muy positivo que esta parte económica del REF que faltaba por enmendar ya salga para adentro. Otra cosa es el Estatuto de Autonomía, que es lo que estamos aprobando en este momento, están las cámaras aprobando en este momento, y la ley electoral. En ese caso yo creo que ya no hay excusas ninguna. No hay excusas para que esto no esté en vigor en las próximas elecciones. En cualquier caso sí que puede haber un adelanto electoral y eso puede influir o no en las elecciones locales. Me explico. Puede haber un adelanto electoral
que vaya a antes de las elecciones locales, con lo que separa el tema, pero puede ser que el señor Sánchez haga un adelanto electoral después de las elecciones, que sigue siendo adelanto electoral. Que es lo más probable. Una vez reconocido, que también es adelanto electoral, por eso. Yo apuesto por eso. Puede haber un adelanto electoral, pero que no influya en las elecciones autonómicas. Pueden coincidir ambas cosas también, porque eso sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que sea antes. Un poco por aclarar esta mañana dicen que no se mueve nada bajo el sol. Ahora viene la autonomía. Un poco por aclarar los diferentes aspectos que pueden ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que lleguemos a mayo sin adelanto electoral, con lo que, insisto, no hay excusa ninguna para que este Estatuto de Autonomía y esta ley electoral entre en vigor. A ver cómo se tramita en Canarias. Cuando venga, por eso... ¿Es donde se puede frenar? Isabel, precisamente por eso digo, no hay excusa ninguna para cuando esto venga a Canarias, que tiene que venir en breve, se suscite en un momento y llegue otra vez a Madrid, y en mayo del 2019 asistamos a un fin de ciclo de Coalición Canaria, que ya es hora de eso. Y luego puede ocurrir que haya un adelanto electoral, pero también puede ser el adelanto electoral sea después de las elecciones locales. Yo también me quedo con, decía Arcadio, con lo más destacado es la cortina de humo. Yo creo que, además, si recuerdan, el día que el señor Sánchez dijo lo del anuncio, era un anuncio interestelar, cuando menos. Movilizó a todos los medios de comunicación, ahí sí, era algo que iban a hacer un anuncio, pero vamos, estratosférico o interestelar. Y al final era algo que, bueno, está bien quitar los aforamientos, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, pero claro, es que volvemos a estar en la pajilla, si me perdonan, de lo que en España necesitamos en este momento. Que si Franco, que si una reforma de la Constitución para los aforamientos, ¿para cuántos aforamientos? ¿Para qué nivel de aforamientos? Lo decía bien don Juan Carlos, ¿para qué nivel? ¿Hacia qué niveles? ¿A la policía? ¿A los jueces? ¿Solo a los diputados y senadores? Yo creo que ya es momento de que este gobierno se decida a gobernar, no para el interés de una persona que es el señor Sánchez, que quiso ser presidente del gobierno a toda costa, pese a que además le habían echado a su partido, sino para los intereses de España. Me da risa, ¿no? Sí, por algunas cosas, pues yo recuerdo cuando empezó el tema de la crisis, ¿no? Se puso muy de moda de que los políticos iban en coches oficiales, ¿no? Y se habló muchísimo del tema de los aforamientos, ¿no? Hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas españolas que no estamos de acuerdo con el tema de los aforamientos. Y ahora ha salido, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando no me interesa que salga, pues es una cortina de humo, vete tú a saber lo que... A mí no me gusta hablar de lo que vete tú a saber, yo no quiero ni hablar de cuándo será el adelanto de las elecciones. Yo sí le escuché al presidente del gobierno decir que evidentemente con lo que él tiene no se va a pillar los dedos, y mientras tenga apoyo, pues va a seguir gobernando. Eso es lo que le oí yo. Yo también lo oí en el discurso de investidura diciendo que iba a convocar elecciones. Claro. Porque claro, el tema ahora mismo lo que está es que mientras tenga apoyo va a seguir, y es una de las cosas que se quiere es aprobar los presupuestos de noviembre. Si no se aprueban los presupuestos de noviembre, él no va a seguir gobernando con los presupuestos que ya... Esa es otra. No, me alegro que me lo recuerde, porque el tema de los presupuestos es crucial. Es crucial el tema de los presupuestos. Por supuesto, lo de la reformita esta es... No hay ninguna duda. La reformita no, Arcadio, no minusvalores. Arcadio, no puedes minusvalorar las tesis, no puedes minusvalorar ni las tesis de una persona, ni lo que ha hecho una persona, o porque lo ha dicho un periodista, o lo ha dicho no sé que no qué. Tiene votos. No, lo que tú quieras, pero a mí no creo que sea lógico minusvalorar el trabajo de una persona. Lo minusvaloro porque es una jugada demasiado descarada. Bueno, pues entonces tú estás hablando de una estrategia. Bueno, eso son valoraciones muy personales. Lo vemos. Y ya está. En una semana se ve. Vale, perfecto. Bien. La próxima semana, como le dije a Isabel, por la próxima semana las mismas que le votaron a él, que no hay ningún problema. En favor. Pero si yo no tengo ningún problema, particularmente yo no tengo ningún problema. Yo lo que está mal está mal. Yo creo que el tema quieren otras cosas. Yo te voy a decir una cosa. Con el mismo tema de los aforamientos. Eso era Vox Populi, y Ciudadanos siempre lo ha defendido, y yo siempre he estado de acuerdo con eso. Ahora, yo
Y el PSOE no. Él no quería. Pues el PSOE no. El PSOE no Vale, quería, de oye. acuerdo. Es lo mismo que el PSOE siempre ha puede acusar de que querido. tenga estrategia El política. PSOE siempre ha querido que el acceso a la educación, está hablando conmigo, que el acceso a la educación se haga a través de un MIR, y ahora hasta la propia derecha está hablando de una nueva forma de acceso al funcionariado a través de un MIR educativo. Que no hay ningún problema de quién lo dijo, quién no lo dijo. Vamos a ver, a mí me da igual lo que diga el político, que si yo hago una propuesta me dices que no y dentro de 8 meses la sacas tú y dices que sí. A mí es que me trae sin cuidado. Yo estoy hablando y poniendo las cosas aquí, mi opinión. Hay cosas en las que coincido con el partido, por eso te digo. Pero permíteme, al menos por la amistad que tenemos. Sí, no, yo te respeto tu opinión. Que no infravaloremos el trabajo de otro, de lo que es o lo que no es. De todas formas, tú has dicho que la próxima semana tal, pues perfecto, yo te daré mi tiempo incluso para que lo expliques, me des la razón, y si es así, yo te lo reconozco, si no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, evidentemente, cuando estamos hablando del tema de los aforamientos, yo soy más... Si yo tuviese que poner algo por delante, yo pondría que efectivamente haya, y además la propia Europa ha condenado a España porque no existe realmente en la práctica una separación de poderes, sobre todo con el tema de la justicia, y no podemos estar judicializando toda la justicia. Coño, para unas cosas la política judicializa la política. Y sin embargo, cuando estaba gobernando el señor Gallardón, resulta que para la gente de a pie, si queríamos presentar una denuncia teníamos que pagar una tasa. Pero después al mismo tiempo se utiliza la justicia para lo que haga falta. Se utiliza el término imputado y se cambia por investigado. Bien. Yo creo que así no... Hombre, yo creo que sí. A ver, Pedro Sánchez confía en aprobar los presupuestos y a eso es una gran confianza, ¿no? El presupuesto general del Estado. En base a que no tiene los apoyos suficientes, vamos a ver cómo lo hace, qué apoyo, qué grado de apoyo tiene de Podemos, en este caso, con unos presupuestos que tendrán que lucirse. Vamos a ver, que eso haga que se adelanten las elecciones por no aprobar un presupuesto, yo lo dudo, porque tenemos elecciones autonómicas y aquí no se mueve ni el gato. Después de las elecciones autonómicas, cuando más o menos, dependiendo las fuerzas políticas, cómo se sitúen en el panorama español, van a hacer o no se van a hacer elecciones, o se van a postergar un poco más, o se están midiendo las fuerzas. Siempre se utilizan las elecciones autonómicas y municipales para medir fuerzas entre los dos principales partidos políticos. Ahora hay 4. Por lo tanto, 4 que se medirán la fuerza. Yo creo que a partir de ahora nadie se va a mover porque saben que tienen unos comicios muy importantes para ellos, cara a luego tener una reválida en unas elecciones generales. Por lo tanto, eso es así. Luego... Y que se puede entrar el año que viene con los presupuestos de este año. Y claro, en una prórroga y aprobarse después. Efectivamente. En junio o en julio. Eso ahí no se va a mover, te digo yo, ni el gato. ¿Por qué? Porque todo depende. La jugada de Pedro Sánchez no es, vamos, un conejo a la chistera, por así decirlo. Yo creo que no, que responde más bien a una estrategia marketingiana, ¿no? En el sentido de que hace tiempo que venimos hablando de los aforamientos. Lo ha traído Ciudadanos, es decir, ¿qué va a hacer a Ciudadanos ahora si propone abrir la Constitución para en 3 meses liquidar el tema de los aforamientos? ¿Cómo se va a posicionar Ciudadanos? Porque es una propuesta de Ciudadanos. Pero además el Partido Popular, ¿cómo se va a posicionar? Porque toda la vida ha dicho, sí, estoy de acuerdo con eliminar los aforamientos. Por lo tanto, ¿qué posicionamiento va a tener? Porque lejos de los modos de decir, oye, pero es que no me lo consultaste al principal partido político de la oposición, tú le tienes que decir lo que vas a hacer antes de llevarlo o traerlo como una historia. ¿Qué vas a hacer? Porque al final y al cabo, esto es un tema que es sensible socialmente, que la gente lleva tiempo sabiendo que hay gente que haga lo que haga, no va a juicio, sino al Tribunal Superior de Justicia, porque están aforados o libres de delito. Un señor que va conduciendo borracho, que es un diputado, pues resulta que no lo pueden juzgar, sino el Tribunal Superior de Justicia, para algo, una sanción incluso, y que no responde. Por lo tanto, eso hace tiempo que hay una sensibilización con eso, y además con la gente que también del Senado que cotiza en razón a la jubilación por 2 legislaturas, porque también hay beneficios también de esos que no se hablan, pero que cotizan por 8 años, pues para la jubilación, como si hubiesen cotizado al resto de los mortales que nos piden 40, ¿no? Para la jubilación. Entonces, esos beneficios también hay que eliminarlos porque forman parte de una élite superior que parece que está al margen de lo que se dictamina hacia los ciudadanos. Por lo tanto, algo van a posicionarse. Y esto yo no me cabe duda que es una estrategia política, como otra cualquiera, bien sea para tapar los escándalos que tienen sobre, bueno, una ministra que dimite, una tesis que podría o no, que yo no entro a cuestionarla porque
líbreme Dios, pero hay gente que en 3 días ya sabe de qué va una tesis doctoral que cualquier comité de expertos tardaría meses en evaluar, ¿no? Pero bueno, doctores tiene la Iglesia, como quien dice. Pero sí que es verdad que estos 100 días de Pedro Sánchez no han sido todos lo brillantes que podían ser, sabiendo que tampoco tiene para gobernar, porque realmente diputados no tiene para tener mayoría. De todas formas, no demonicemos los aforamientos, porque los aforamientos no es que vayan a escaparse de la justicia, sino Bueno, que pero los juzga un ahora, tribunal. Sí, a mí me juzga, soy concejal y a mí me juzga el número 1 de Arouca. Así que, como todo el mundo, señores, porque aquí no hay justicia para uno, hay justicia para otro. Y eso parece de otras épocas que no tienen nada que ver, los aforamientos no tienen nada que ver con los de ahora. Son 250.000 personas las que son aforadas, entre ellas los cuerpos de seguridad del Estado, que no quedarían todos, pero desde luego los políticos no tienen por qué pasar por un tamiz distinto al resto de los mortales. Bueno, a ver, para que quede claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se elimine completamente cualquier tipo de aforamiento como lo tiene Alemania consolidado. Y la mayoría de los países de Europa y los Estados Unidos no existe aforamiento. Yo estoy de acuerdo con eso. Habla Isabel de que esto es que tiene derecho, así lo entendí yo, el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez a tener una estrategia política. Yo no le niego ese derecho, lo que pasa es que esto no es una estrategia, esto es una táctica de guerra. Una estrategia, hay que diferenciar entre estrategia y táctica. Una estrategia es algo más organizado en el tiempo y que además de alguna manera pues tiene un desarrollo. Esto es táctica de guerra, miren, vamos a ser claros. Hace 4 días de este tema ni se hablaba. Claro. Por eso es marketing político. ¿Por qué salió este fin de semana? Salió simplemente porque se puso de manifiesto, digamos, no hay otro remedio que publicar su tesis doctoral. Hay un debate, bueno, había una romería frente a la Universidad de Camilo José Cela para leer la tesis doctoral de periodistas y de personas. Me extraña mucho que no nombres a Casado en todo esto, nunca en lo que, no, si quiero lo que tiene del máster ni nada. No, porque hace una visión bastante ahora, sesgada me parece de los también, hechos, me parece absolutamente desproporcionado. Como una cosa y la otra no la valora en la misma... Mezclar lo que es un máster, que es un adorno. ¿Qué dice un adorno? Hombre, y tanto, sí. A una tesis doctoral que es habilitante, que es un título de rango superior. Un máster no es más que para vestir el currículum y para quedar estupendamente bien, porque de hecho la ministra que dimitió, Carmen, ni la falta que le hacía, el máster por la cual ella dimite. Todo esto es táctica. El pecado, si es pequeño, si robas una peseta, es menos pecado que si robas 3. Hombre, pero es que es normal. Es táctica. No, pero es que no es así. Es que las comparaciones. Pero hay una comparación que no aguanta lo que tú estás diciendo. No. El máster de Casado está en un juzgado y ahí ya veremos lo que pasa. No, pero está forado. Casado está forado, no se le va a... Es que ya está en el Supremo. No, ya está en el Supremo. Está la investigación. No, ya está en el Supremo. No lo sé. Está en el Supremo. Y dentro de unos vale, claro, sí, en el Supremo sí. Dentro de unos días el Supremo, a lo mejor dice, efectivamente usted cometió delito, pero ¿y si no cometió delito, qué pasa? Bueno, vamos a esperar. Por eso. Bueno, entonces yo lo que pero es que el otro tampoco cometió delito, la tesis ya todo el mundo está juzgando. Señor, nadie está hablando de delito. ¿Está juzgando? Nadie está hablando de delito. Con el mismo afecto que Juan Manuel Betancourt se dirige a mí, yo también me lo quiero dirigir a él, porque le tengo afecto de verdad. Son muchas semanas y yo le tengo afecto. Juan Manuel, lo de la historia esta de la tesis y lo de la cortina de humo de los aforamientos, me parece que que no resiste un debate serio. Sabe de antemano, lo sabe. Yo no me lo menosprecio. Por eso empecé diciendo que estoy de acuerdo con que se eliminen este tipo de aforamientos. Pero sabe de antemano el señor Sánchez, y eso es lo que yo vengo a traer aquí modestamente a esta mesa, que no tiene ni una sola posibilidad de sacarlo adelante. Ni una sola. Ya han dicho los de Podemos que si hablamos a ver una reforma de la Constitución, pues también yo quiero que se hable de lo mío.
que es eliminar la inviolabilidad del rey y otra cosa que puede meter de matute. Y el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, votos que son imprescindibles para Pedro Sánchez, pues le han dicho que incorporar el derecho a la autodeterminación, el referéndum, etc. Es decir, se arma un lío dentro del Congreso si se abre esa comisión de reforma constitucional, que esto solo sirve para ganar tiempo, pero nada más. Y yo insisto, le conviene, antes que a nadie, al propio Pedro Sánchez, ir ya a las elecciones generales, porque si sigue en esta carrera alocada, desde luego terminará sacando el peor resultado de la historia. Bien, como habrán a lo mejor oído ustedes, ha sonado la campana, era para avisarme de que después de la intervención de Ignacio, pues vamos a ir a una pausa publicitaria. Afortunadamente hay alguien que me avisa de estas cosas. Ignacio. Muy bien, con respecto a los aforamientos, yo creo que no debemos confundir, Isabel, yo creo que se te coló, pero dijiste incluso que bueno, que no va a juicio, que no es libre de delito. El ser aforado, no tiene nada que ver con que se le juzgue o no. Al Tribunal Superior de Justicia, que es otro tribunal que nada que ver en que se juzgue a una persona o no. constitucionales. Nada que ver. Si hay alguien que tiene un delito, se le va a juzgar, esté o no esté aforado, sin duda alguna. Otra cosa es que sea un juzgado diferente. Vale, ahí estamos de acuerdo, pero es bueno decirlo, porque creo que puede llevar a confusión cuando hablamos de este tipo de cosas. Y yo, sinceramente, hablar de Casado y hablar de aforamiento y hablar si lo ha sacado, estoy hablando de otra cosa. Ahora, si quieres, te respondo a esa pregunta. Entonces, di tú, ¿qué cuestionas tú de Casado, de su máster, o qué es lo que cuestionas tú? Eso es lo que deberías decir, no compararlo en ese aspecto. Pero déjame terminar y luego tendrás la oportunidad. Con respecto a los aforamientos, ya lo dije antes, sí, hombre, si no hay ningún problema. Ahora bien, en este momento, en esa semana, cuando uno dice, voy a hacer un anuncio interestelar, y se planta delante de los medios de comunicación, cuando ha tenido una semana horribilis, y dice que lo que va a hacer es una reforma una reforma constitucional, para quitar los aforamientos sin apoyo, porque no los tiene los apoyos, no los ha buscado. O sea, cuando uno va a hacer un anuncio de ese tipo, por lo menos tiene que haber buscado esos apoyos para decirlo, oiga, mire, vamos a hacer una reforma constitucional en 60 días porque ya está negociado, ya está hablado y esos 60 días pues van a correr. No hay ningún problema. Y eso sí es un anuncio en condiciones. Pero hacer ese anuncio de la forma que lo hizo para tapar las otras cosas es lo que no se concibe. Y la cuestión de los presupuestos. Cuidado que no está en cuestión los presupuestos. Lo que está en cuestión es el techo de gasto, que ya se lo han tumbado. Y le han dicho todos, por lo menos yo eso he oído, que en las mismas condiciones, si lo presenta otra vez se lo van a tumbar. Y lo ha presentado en las mismas condiciones. Exactamente el mismo techo de gasto que le tumbaron al señor Sánchez es el que ha presentado ahora. Exactamente el mismo. Y todos le han dicho que eso no se lo van a aprobar. Bien, vamos ahora, como les decía, a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF. La gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria.
Bien, seguimos en tiempo de tertulia. Tiene la voz ahora don Juan Manuel Betancor. Muchas gracias. Ah, bueno. Arcadio, con todo mi cariño, no te olvides que... Oye, está muy cariñoso Sí, todo. estamos todos muy cariñosos. es que, El próximo día lo siento juntos. pero eso es Para que porque hagan manitas los dos. hoy no me tomé el postre. Entonces, Arcadio y yo Sin el salimos hummus. muchas veces. No, yo lo que decía era una cuestión, fíjate, con todo esto que han salido ahora los partidos y que es obligado a moverse y tal, te recuerdo que el tema de la reforma de la Constitución ya fue un acuerdo en el que se quería implicar al resto de partidos y al final los señores del PP y los señores del PSOE se quedaron solo porque hasta Ciudadanos se fue. Con el tema de los aforamientos, yo nunca mezclo las cosas. Con el tema de los aforamientos, vamos a centrar en los aforamientos. Si Podemos o cualquier otro partido viene y dice, pero yo quiero hablar de esto, de otro, mira, perdona, tengo los aforamientos, ¿te interesa hablar? No, pero es que yo también quiero. Eso no es normal, eso no es de persona sensata, eso no es de coherencia. Si tú quieres hablar de otras cosas, vuelve al organismo en el que estábamos PSOE y PP para reformar la Constitución y hablamos, porque tú te fuiste. De la comisión, claro. de la comisión La que se comisión, quedó, sí. Comisión de al final se quedó Partido Socialista y PP. Sí. No, porque claro, el bipartidismo, eso vende mucho lo del tema del bipartidismo y tal. Ahora por lo visto lo de interestelar también. Pero bueno, se vende las cosas de esta manera, ¿entiendes? O sea, yo intento hablar muchas veces y presentar las cosas como el resto de los ciudadanos y me gusta ponerme al nivel del resto para ver las cosas, porque aquí estamos dando mensajes, como decía Arcadio antes, con temas de pancarta y tal. Yo no sé si es lo del tema interestelar o lo que sea, porque al principio, cuando se hablaba del gobierno del Partido Socialista, no va a poder hacer nada, pero ahora por lo visto no hace nada y también se queja. Pues por ejemplo se ha aumentado el número de becas, las pensiones de viudedad han subido un 7,9%, se ha vuelto a cotizar por parte del Estado a la seguridad social que antes no había. Yo creo que algo se han hecho. Existen ahora un plan para intentar de alguna manera, dará o no dará resultado, de más de 20.000 viviendas públicas en arrendamiento, que yo creo que la única manera de luchar contra los precios desorbitados es intentar fomentar la vivienda pública, cosa que en el resto de Europa, en algunos casos de países, están hasta en el 53%, y en España la vivienda pública es muy poca, por eso existe la especulación en torno a la vivienda. ¿Entiendes? A mí eso me parece estupendo, ¿no? Que se haga ese tipo de cosas. También se ha hablado de... creo que ahora tenemos un poquito más de voz en el tema de la inmigración por tanta bulla que se haya hecho y, por ejemplo, Europa ha aumentado las partidas para ayudar a la lucha contra la inmigración ilegal y también para atender a las personas que llegan a este país y... En otros casos ya hemos visto, cosa que antes no ocurría, que hay países europeos, no todos, pero hay países europeos que están de acuerdo en repartirse a estas personas que llegan a nuestro país. Incluso hay comunidades autónomas que también hicieron muchísimos llamamientos que estarían dispuestos y lo que se quiere también es plantear esto porque el problema no es de Andalucía, ni el problema es de Valencia, ni el problema es de Canarias, por ejemplo, ¿no? Sino que eso habría que repartir por un fondo de solidaridad. Yo creo que algunas cosas se han hecho bien, como no sé si comenté que las becas también habían ido aumentando. Se ha abierto un melón en torno a recuperar el derecho a la reproducción asistida de mujeres que viven solas o de personas lesbianas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en la medida de lo posible se han hecho cosas, lo que pasa es que aquí, como siempre ocurre, igual que en televisión, hablamos de programas basura, pero si 8 millones de personas lo ven, ¿para qué lo va a quitar? Entonces, pues lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Ellos no pueden decidir la agenda política. La agenda política no puede ser continuamente el tema del plagio, continuamente el tema de la inmigración, continuamente el tema de la sumación de Franco. Se hacen cosas y hay cosas que están bien hechas y que están mal hechas. El tema de los aforamientos lo ha sacado. Guste o no guste, ahí está.
vamos a ver cada uno qué es lo que quiere decir con respecto a este tema y que cada uno se retrate. ¿Que eso es una estrategia o es un ataque? Bueno, pues cada uno que se lo mire como quiera, ¿no? Lo que no hay un plan oculto, ¿no? Por lo menos para Ciudadanos. Hombre, yo creo que los 100 días no han sido estelares, algo se habrá hecho, faltaría más. Porque, pues bueno, 100 días pasan. Pero desde luego hay dos cosas que llaman muchísimo la atención, que un ministro dimite en menos de 48 horas. Claro. Y otra ministra dimite igual al poco tiempo y no ha pasado sino 100 días. Eso llama muchísimo la atención. Oh. ¿Por qué? Porque es verdad que un equipo cuando se configura tarda un tiempo en acoplarse, pero nadie esperaba que esas dimisiones fueran inmediatas. No, hombre, yo engaña, sí, si te cogen que has engañado. Claro, no, ya, Ciudadanos también tiene perdón un segundito nada más. Ciudadanos lo tiene su propio código ético, ¿no? ¿Y cuántas veces ha cambiado Albert Rivera su currículum en el Congreso? Creo que lo ha cambiado 2 veces y no dimite, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, y eso depende del nivel en el que se ponga cada uno, ¿no? Yo soy mejor y para mí mi código ético impide tal cosa o tal, vale, perfecto, cuando te toque te vas. Claro, yo creo que si algo tiene amordazado al Partido Popular con el tema el tema de los másteres, de la máster de la ministra o de la tesis tan debatida ahora, que insisto, no hay capacidad para que en tan poco tiempo se evalúe una tesis y eso del autoplagio, que a mí que me lo digan, porque de un libro que se hizo a raíz de la tesis, pero bueno, no entro a valorar eso, pero sí que es verdad que de alguna manera Casado está atado para decir ciertas cosas porque él mismo está en un tiempo que vamos a ver cómo le queda lo del máster, porque hombre, tú me decías antes, dime algo del máster que a ti te produzca algo de digital así, ¿no? Pues mira, oye, 14 asignaturas que tú no te presentes, que ni pases por allí y que las tengas aprobadas, pues hombre, yo que voy a hacer un máster en educación secundaria obligatoria para profesorado de educación secundaria, pues hombre, te cuesta un dineral, tienes que asistir, aunque sea semipresencial, tienes que ir a clases, tienes que trasladarte incluso de comunidad autónoma con los gastos que conlleva, y hombre, y como dicen muchos alumnos de la Rey Juan Carlos, es que parece mentira, pero es que nosotros hicimos un máster con fundamentos, es decir, a mí se me exigió ir a clases, a mí se me exigió hacer una serie de trabajos, a mí se me exigió, ¿y por qué a otras personas no se las ha exigido? Hombre, está en debate todo este tipo de cosas, que ya ha habido gente que ha declarado de cómo se daban los máster para gente de élite, entre comillas, y las declaraciones de esas personas son melodramáticas, vamos, gente que en su vida vio a otra gente y que se le decía apruébalo y apruébalo, y lo han dicho personas que están dentro del Rey Juan Carlos, dentro de la universidad y que conformaban ese equipo que daba los máster. O sea, por lo tanto, por hecho, ¿no? No. Lo ha dicho persona, lo está dando por hecho. No, lo están diciendo en un juzgado no, normal que no. Ahora. ¿Cómo que lo están diciendo en un juzgado? Sí, tú no estás oyendo las declaraciones, como que no. Si hay un procedimiento, exacto. Pero que lo está dando por hecho. No, lo o sea, ya hay personas que lo han dicho, perdona, lo que acabas de decir. Sí, personas que lo daban, que daban los títulos, que otorgaban los títulos, o que sea, eran que eso maestros, ya tú lo das ya por... Hombre, si lo han declarado, yo no doy por nada. No. Esas personas lo alegan, Aún no es que yo lo dé por nada. Vale, está bien, pero no tiene por qué... Justicia, no, yo no me adelanto, yo estoy diciendo declaraciones que han hecho esos profesores y que tú habrás oído igual que yo de qué es lo que están diciendo. Y la verdad es que debe de darnos rubor a todos escuchar ese tipo de declaraciones, porque son bestiales. Yo te digo, como en la comparativa de gente que hace sus máster, que se gasta su dinero, que tiene que hacerlo presencial y que tiene que estar allí y que con miles de sacrificios hacen un máster, para que otros de élite se los hayan dado, si es que se lo han dado, porque está en juicio. Amigo. Vale, pero es que da la casualidad de primero que ya una... No, pero ya da la casualidad... Escúchame, ya da la casualidad que ha dimitido una ministra. Ya da la casualidad que ha dimitido una ministra, no será por nada. Digo yo, no será por nada. Será por algo, porque la pillaron con las manos en la masa. Entonces, no des por hecho cosas que se han dado, es decir, no digas que no se han dado porque no hay una ministra que ha dimitido por lo mismo. Entonces, por el mismo, perdona. No, por el mismo no, vamos a ver, Isabel, por si favor. me dejas hablar, yo te pido, por favor. Ignacio, cuando te toque, bueno, perdona, me lo cuestiona, no ha sido por lo mismo. No ha sido por lo mismo, ha sido por otro tipo de máster que se llama de estudios de género por plagiar. Por plagiar. Déjame terminar. Venga, termina. Es que si no me dejas terminar mi argumento. Sí, venga. No. Venga, pues termina. Vamos a ver, entonces, hombre, que el PP está amordazado para cuestionar la tesis
¿Del señor Sánchez? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se tendrá que mirar primero la joroba. Bien. Alcalde. Bueno, yo me imagino que, en fin, independientemente de que venimos aquí cada semana a debatir o discutir sobre los temas de actualidad, pues también, igual que hacemos todos, ustedes hablarán con la gente de la calle, ¿no? A mí me produce ciertamente rubor, por utilizar la expresión de Isabel, el nivel del debate en el que estamos. No me refiero a esta mesa de ahora, sino en España. El nivel del debate me da rubor, porque es que aquí ya nadie se corta un pelo. Y estamos funcionando de la manera más simple del mundo, por simpatías o antipatías. Yo voy por la calle, hablo con gente, si eres de izquierda, pues todo lo que haga cualquier persona de izquierda está justificado. Y si eres de derecha, lo que hace el de izquierda, pues eso es a la hoguera. Esto es lo que está ocurriendo, lo contrario. Por lo tanto, es un tema que a mí me gustaría que hubiese un poquito más de rigor. Los debates de televisión igual, o sea, modestamente este es un debate, como dicen, de provincia, ¿sí? En este caso ni siquiera de provincia, de isla. Pero es que los debates a nivel nacional están también funcionando de esa manera, con esa simplificación que me produce rubor, exactamente. El tema de la historia, a mí es que me llevo un par de días que no quepo en mi cuerpo. Vamos a ver, el tema este de la reforma de la Constitución española. Estas son palabras mayores. Y tiene un procedimiento. O sea, tú no puedes llegar allí con un papelito, mañana por la mañana, registrarlo y decirle, bueno, en 60 días vamos a hacer aquí una reforma, y donde pone aquí el tema de los aforamientos, lo vamos a hacer una enmienda a este artículo y lo vamos a redactar de esta manera. Y venga, a votar. No. Si usted abre una comisión con la idea de modificar la Constitución, se llama Comisión Constitucional, cada partido tendrá que designar a su representante en esa comisión y se abre el procedimiento de discusión. Y si usted presenta una enmienda a un artículo concreto de la Constitución, usted no puede evitar que cualquier otro diputado también haga otra enmienda a cualquier otro artículo, y no solamente enmienda, sino una propuesta de adición. Por ejemplo, incorporar a la Constitución española el derecho a el derecho a decidir, el derecho a decidir, el referéndum. El referéndum, el derecho a decidir. Y eso es el procedimiento y funciona así en cualquier órgano parlamentario. Por lo tanto, a quien se le ocurrió esta idea sabe de antemano que no puede ir ahí con un papelito para en un fin de semana modificar la Constitución, que es un texto que tiene un peso y que además, lógicamente, requiere de un debate muy serio. Y no se puede llevarlo a hacerlo de esta manera. En eso estaremos de acuerdo. Entonces, estamos efectivamente, como bien, y en eso estoy de acuerdo con Manuel Betancourt, estamos en el nivel de Sálvame, de ese tipo de debate a nivel político, y eso ya a mí ya me empieza a inquietar. Yo estoy bastante, que no sé ni por dónde abordar estas cosas. Yo siempre soy una persona que me ha gustado mucho, en fin, tratar las cosas con humor y con cierta ligereza, porque tampoco se trata de, en fin, para los 3 días que estamos aquí, ya han pasado 2 días y medio, y tampoco se trata de estar siempre uno en plan riguroso, pero ha llegado el momento de tratar las cosas con un poquito más de rigor. Yo veo que aquí hay una especie de barra libre para decir la tontería mayor. Y además, estoy viendo que de un día para otro, o sea, lo que se dijo la semana pasada es que yo soy incapaz de hablar de aquello, porque es que cada día están sacando un tema nuevo de una envergadura mayor para tapar el anterior. Eso es lo que está ocurriendo. Dos cosas me gustaría comentar. Bueno, una breve, yo creo que la demagogia, incluso yo puedo admitir que alguna vez entraré, seguramente, porque pero la demagogia para a mí, sinceramente, me repatea el hígado de una forma bestial. Comparar lo de la Ministra de Sanidad no tiene comparación posible, de ningún tipo. Entonces, no podemos mezclar y dar por hecho algo que está en los juzgados. Yo creo que es que es muy fuerte, de verdad, es brutal. Entonces, yo creo que vamos a poner las cosas en su sitio, que se sustancie, pero es que no hay comparación posible ni entre Pedro Sánchez, ni la ministra, ni el señor Casado, ninguna. Entonces, vamos a sustanciarlo. Y la cosa importante que sí me quería extender,
me ha asombrado, sinceramente, Juan Manuel, el argumentario que traes escrito, que supongo que lo habrá dado el Partido Socialista. Sí, sí. Has hablado de incremento de las becas, que son 50 millones de euros. Tú has hablado de incremento de euros de las becas y te digo la cantidad, 50 millones de euros. Las pensiones de viudedad un 7%, es que eso está en el presupuesto general del Estado, que ha asumido el Partido Socialista como propio y que denostó cuando el Partido Popular lo presentó, y que ese sea el argumento que en este momento saca el Partido Socialista, a mí me asombra, sinceramente me asombra, lo de las 20.000 viviendas públicas, me asombra que ese sea el argumentario, porque ese es efectivamente ese es el presupuesto que está encima de la mesa. Por supuesto que hizo el Partido Popular. Que está encima de la mesa en España y ahora que denostó el Partido Socialista y que asumió como propio, bueno, es que había que gobernar. Y has tocado el tema de la inmigración. Es uno de los temas que al final ha acertado el gobierno, rectificando. Porque, hombre, el Aquarius en un principio vino a un puerto seguro y el segundo Aquarius no podía venir a España porque no era seguro, por ejemplo. O en los temas que ha rectificado, claro que ha hecho bien, por supuesto, pero hombre, ya rectificar tantas veces para hacerlo bien, rectificar es de sabios, pero rectificar tantas veces tiene otra definición. Bien, entramos en el último turno. Me quedan 15 minutos, mal contados. A ver si lo redistribuimos bien. No, yo simplemente, como aquí hay muchas cosas que quizás las personas que nos vean no entiendan, me he centrado fundamentalmente en lo que afecta directamente a la ciudadanía, ¿no? En el tema de las pensiones, los pensionistas lo han recibido y punto, no voy a entrar en ese debate, ni digan que estaba o no estaba, porque aquí, dentro de lo que decía Arcadio, lo famoso fue los pensionistas en la calle porque tenían el 0,25. Y ahora hay un compromiso del gobierno con una nueva subida para el siguiente, que por cierto ya cobra los atrasos, y lo que quiere es vincularse al IPC. Eso no estaba en los presupuestos. En cuanto al tema de becas y proyectos, está dentro digamos, de su propio ministerio, y después hay que ver cómo se redistribuye ese dinero, y están en ese tipo de cosas. Hay muchas más cosas, pero bueno, como tampoco se ha tocado el tema, sino que parece que este partido es lo que es, yo no voy a entrar en ese debate. Sí creo que es interesante. Arcadio, por eso yo muchas veces, cuando digo que las ideas están por encima de la ideología, es porque el 90%, si no el 99% de la gente no está en ese debate. O sea, hay gente que escribe de izquierda y gente que escribe de derecha, pero simplemente para enfrentarse a los de la izquierda y de la derecha. La mayor parte de los ciudadanos no están en esto, quizás a lo mejor por ese tipo de cosas, o por programas como vemos los sábados, donde los periodistas vienen allí a defender a los partidos políticos, ¿vale? Pues quizás por eso se pongan a ver cualquier otro tipo de programa. Yo generalmente me gustan mucho las comedias, y cuando llega el fin de semana lo que quiero es reírme mucho más, ¿no? Y después hay otra cosa, lo que tú estabas hablando de la reforma natal. Yo te recuerdo que el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo rápidamente, y en ese aspecto estaba de acuerdo, cuando empezó el tema de la crisis para aplicar el artículo 133 o 135, donde estaba el techo de gasto. Que después, a su puesto, evidentemente, cuando tenías un presidente de gobierno anterior que ya veía la luz al final del túnel, que todo iba maravilloso y la gente empezaba a quejarse, coño, todo sube bien, los bancos están ganando no sé cuánto, no sé, y resulta que los sueldos suben lo que suben, o cada vez el trabajo es más precario, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa fue la parte de un artículo que después a la larga, en el tema de la recuperación, se seguían agarrando a eso para seguir manteniendo el techo de gasto y no se aumentó. Y mientras tanto, muchísimos ayuntamientos, muchísimas comunidades autónomas, resulta que no podían utilizar el dinero de los superávits que tenían en los bancos, ¿no? Y que nunca lo permitieron. Con lo cual, cuando a Pedro Sánchez no le han permitido ahora el tema de aumentar el techo de gasto, resulta que esos mismos partidos políticos han antepuesto sus intereses a nivel nacional con respecto a los intereses de los ayuntamientos suyos propios, que siguen sin poder utilizar ese dinero. Pero bueno, eso es cuando la alta política pues deja a la baja política, digamos, por llamarlo de alguna manera, pues sola, ¿no? Y es lo que está pasando, y todavía lo vemos aquí en cualquier ayuntamiento, las quejas de la gente porque resulta que no puede invertirse ese dinero, y sin embargo todo el mundo sigue diciendo, no, es que hay dinero en los bancos, sí, pero tiene que dar el permiso el gobierno de España, y mientras no, a pesar de que se consiguió 6.000 millones de euros más. Sí, la Constitución en ciertos momentos se ha reformado, y yo lo tenía aquí, el 135 se reformó en un momento determinado por parte de Zapatero, y nadie dijo nada, y fue casi unilateral, ¿no? Aunque después el Partido Popular quiso, escuche, sí. Pero habían 3/5. Porque había una mayoría cualificada. Que sí, pero hoy no la hay. No, eso, ahí, déjame terminar, Arcadio, porque queda poquito. Era lo que iba, es decir, hoy abrir el melón de la Constitución española
Yo creo que no es un debate para ahora, que es un debate para después. Que los aforamientos tienen que ver con las comunidades autónomas y son las que la dictan, pues aquellas comunidades autónomas que tengan aforamientos empiecen a desbloquear ese tema y lo desvinculen el aforamiento. Ya está bien. Y si empezamos por ahí, y si empezamos por Canarias, pues mira, mejor que mejor. Que está justo en el Senado, entonces, vale. Pero abrir la Constitución para esto en este momento sin mayoría es como mínimo muy osado, sobre todo por aquello que decías, Arcadio, y en eso te doy la razón, de que qué hay de lo mío, va a decir cada uno de los que está presente y con los que el gobierno actual quiere hacer pacto, quiere cerrar, como cerró, pues que hoy esté gobernando, ¿no? Es decir, con los catalanes que dirán que hay de lo mío, del referéndum sí, el referéndum no, con los podemitas que dirán que hay de lo mío, vamos a meter también lo del rey y cargarnos el tema de la monarquía parlamentaria y hacer otro tipo, una república, y cada una. Por lo tanto es osado, sin tener una mayoría suficiente, o no teniendo el apoyo mayoritario del grupo mayoritario de la oposición, abrir un melón como es la Constitución, y yo creo que no se va a tragar. Y en eso sí que es un canto de sirena el tema de los aforamientos vinculados a la Constitución, cuando lo puede hacer vinculado a la autonomía, como ya sabemos. Bien. Ricardo. Sí, yo fíjate que parece que debe ser la magia del último turno, que nos pone a todo el mundo de acuerdo. Es síntesis. Y casi ya se establece aquí una especie de espíritu navideño, con lo cual yo también quiero contribuir en mi modesta parte. Estoy de acuerdo. Primero dijiste, sálvame y ahora espíritu navideño. No, claro, si es que es verdad. Basta que Juan Carlos diga, último turno, todo el mundo. Pues yo estoy de acuerdo con lo nefante que dice. Bien, yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Betancor y doña Isabel. Es que sin humor es más difícil todo esto. Estamos a 12 días del día 1 de octubre, famoso. Faltan 2 semanas apenas. Y lo están preparando en Cataluña. En Cataluña. Eso lo abriremos al próximo debate. En Cataluña están preparando una buena. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene un... esto va a ser de órdago, ¿no? Ojalá no pase nada. Y probablemente eso puede ser así. Por cierto, en fin, han pasado 3 meses, algo más, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y una de las razones, recuérdenlo, para que Pedro Sánchez entrara a gobernar este país era porque, bueno, pues el gobierno de Rajoy pues no era lo suficientemente decidido ni dialogante, o no tenía ninguna fórmula, o estaba agotado para resolver el tema de Cataluña. En todo este tiempo transcurrido de Pedro Sánchez, que para unos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco, no se ha avanzado nada. Es más, no, yo creo que está peor. Sinceramente, yo creo que el tema de Cataluña está bastante peor. Claro. Ayer, en la celebración de los 100 días, el acto que hizo el Partido Socialista, cuando Pedro Sánchez habla, ni una sola mención a Cataluña. Habló de todo, menos de Cataluña. Sí, y nos hemos quedado... Y eso muy probablemente sea para no molestar a los socios catalanes. Un ¿Qué poco... va a decir? Esa es un poco la estrategia, efectivamente, por una estrategia que llevamos ya más de un año, pues para no molestar, no sé qué y no sé cuánto. Pero aquello se está cronificando, ya es crónico. Vamos a ver, y esta gente está, en fin, están en la calle. Por cierto, está circulando poco la información de las cosas que están ocurriendo, y están en la calle hace ya algunos días. Y bueno, y ahora veremos lo que pasa. Ayer mismo hubo una manifestación en Barcelona de los Mossos de Escuadra. Los Mossos, la policía catalana, está pidiendo recursos económicos para ellos seguir en su trabajo. En la manifestación esa del domingo, Arcadio, de Hablemos Español o Hablando Español, o no sé cómo es exactamente, cuando llegan a la barrera donde están los Mossos montados, detrás están los CDR, los Comités de la Defensa de la República, utilizando más la tarima y el escenario que tenían preparado allí. Y había, pues eso, había 40 y pico mozos allí delante. Se acerca Gloria Lago, que es la presidenta de ese movimiento, y empieza a discutir con ellos y tal, y entonces se acerca otro allí, empujones, no sé qué. Un mozo que no está de acuerdo con la independencia le discuta a su compañero, que en fin, que no sé qué, que se escape una torta en un momento, es suficiente para que se arme en cualquier momento lo que dice en la calle. Es muy delicado. En la calle. Pero el nivel de agresividad sí existe ahora mismo por parte en Cataluña, existe, ya lo vemos todos los días, ¿no?
Bueno, en cualquier caso yo me quedo de hoy con lo positivo, ¿no? El Estatuto de Autonomía de Canarias ya ha sido aprobado. Había mucha gente que no ha mucho tiempo decía que no iba a ser aprobado, no aquí, que todavía tiene que venir a Canarias, en Madrid. O sea, que no iba a llegar en plazo, que no iba a ser, que no era posible y que no iba a salir, que si Coalición Canaria lo intentó. no quería, y había gente también que decía, recuerdo bien, y tú lo recuerdas también, Isabel, que el Partido Popular tampoco lo iba a permitir por la comandita, no sé qué. Las hemerotecas están ahí, pero en cualquier caso, lo positivo, las hemerotecas están ahí. Lo positivo, estamos en el día de hoy, y ya está aprobado. Y yo insisto en que no hay excusas para que esto esté en vigor en las próximas elecciones de mayo, salvo que las elecciones anticipadas sean anticipadas antes de mayo. Y no vaya a ser que haya 5 urnas. A mí me parecería, personalmente, ya no es una cuestión política, me parecería una barbaridad tener 5 urnas. Eso sería una catástrofe. Me parecería una barbaridad. Yo espero que, vamos, yo no hablo como político, hablo como sentido. Y lo último, un dato. Cuando los gobiernos de izquierda han utilizado recurrentemente el que no se puede invertir, el que Montoro impedía invertir. Eso es, no voy a decir que es mentira porque no lo es media verdad, ¿vale? Pero sí voy a dar un dato y me gustaría que ese informe lo miraran del Ministerio de Hacienda, además el actual. Lo que no recuerdo es el temporal, pero no sé si me acuerdo si eran 2 años o el último año, 3.000 millones de euros en posibilidad de invertir lo que sí se podía en inversiones reales de los ayuntamientos. Posibilidad, 296 millones invertidos. Eso es el dato real que hay, que además sacado por el Ministerio de Hacienda hace una semana. ¿Pero de qué institución? De los ayuntamientos. De los ayuntamientos. O sea, de los 3.000 que podían invertir. Que podían, ciertamente, perdónenme, pero no recuerdo el tiempo de esos 3.000 millones. Se han invertido en algo que sí era posible, inversiones financieramente sostenibles, que lo permita la ley, 296 millones. Ahí está el problema. El problema no está en que se pueda o no, el problema está en la gestión y qué hacer con los recursos públicos. Y ahí es donde tenemos que afrontarlo. Don Ignacio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Don Arcadio, usted no lo vamos a ver en 2 semanas, 3 semanas. ¿Dónde va? Él vive mejor que nadie. Lo mejor que hace. No voy a decir porque, en fin, estamos en directo todavía. Isabel, muchas gracias. Don Juan Manuel, muchas gracias. Y a ustedes decirle que el jueves volvemos a estar aquí con todos ustedes para hablar un poco de la política municipal en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria.